Buenas tardes, mi nombre es José Martínez. El día de hoy vamos a estar hablando de cálculo integral, su historia y algunas aplicaciones en el término de negocios internacionales. Vamos a empezar pues con un pequeño resumen de lo que vamos a hablar de las derivadas integrales. Vamos a descubrir la relación entre la derivada y la tangente a una curva, cómo la integral generaliza el concepto de cuadratura y todo eso. Entonces, recordemos que la tangente y la derivada tienen relación porque la derivada en una función en un punto es la pendiente de la recta tangente en la curva de ese punto. También recordemos que la cuadratura y la integral tienen relación porque se generaliza el concepto de la cuadratura calculando el área bajo la curva, pero también el volumen bajo una superficie. Vamos a ver la aplicación en negocios internacionales, ya que pues, la integral se utiliza en negocios internacionales, o la economía para calcular el ingreso total generado por ventas de un producto, la elasticidad de la demanda y todo esto. Y cálculo diferencial, recordemos que podemos encontrarlo para encontrar máximos y mínimos, puntos de flexión, resolver ecuaciones diferenciales. Y en cálculo integral vamos a usar cosas de cálculo diferencial, pero lo vamos a utilizar para encontrar áreas, volúmenes, longitudes de curvas y para modelar procesos en diferentes campos. Recordemos que el cálculo es esencial y es una herramienta que se va a utilizar en muchas áreas como física, ingeniería, negocios, biología, química, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Para comenzar, vamos a ver una pequeña historia del cálculo con los matemáticos más importantes. Entonces, recordemos que Pitágoras en el siglo V descubre el teorema de Pitágoras, que es fundamental para el cálculo diferencial e integral para pues, el siglo V antes de Cristo. En el siglo IV antes de Cristo está Euclides, que publica los elementos que contienen los fundamentos de geometría y álgebra. Arquímedes en el siglo III a.C. desarrolla el método de la exhaustión, que es una técnica para calcular áreas y volúmenes. En el siglo XVII, Newton y Lewis desarrollan el cálculo diferencial de forma independiente. Cada uno lo hace en diferentes partes, sin embargo se complementan entre ellos y muchas cosas muy similares. Euler en el siglo XVIII desarrolla el cálculo diferencial e integral y lo aplica a variedad de problemas reales. Ya comenzamos a verlo en aplicativos de la vida real. Cauchy y Weierstrass en el siglo XIX desarrollaron el cálculo diferencial integral en un marco riguroso. Ya generan problemas, ya generan una estructura más avanzada para poder desarrollar todo esto más fácil. Lagrange desarrolla la integral de Lagrange, que es una generalización de la integral de Riemann. Esto en el siglo XX. Hoy en día, en el siglo XXI, el cálculo diferencial integral se sigue desarrollando y aplicando en una variedad de campos muy amplia, como ya mencionamos antes: física, química, biología, economía, ingeniería. Entonces, bien. Vamos a hablar, como mencionamos antes, de la relación entre la tangente y la derivada. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. ¿Esto qué significa? Significa que la derivada nos dice cómo está cambiando la curva en este punto. Por ejemplo, si la derivada es positiva, la curva va aumentando. Si la derivada es negativa, la curva va disminuyendo. Si la derivada es cero, la curva es plana. Recordemos eso. La relación entre la tangente y la derivada se puede entender mejor si se considera la definición de la derivada. Recordemos, la derivada la derivada de la función f de x en un punto x0 se define como el límite de la razón de cambio f de x a medida que x se acerca a x0, y esto lo podemos escribir de esta manera, como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces, pues esto es fundamental para el cálculo diferencial, ya que vamos a poder encontrar con esto los puntos máximos y mínimos, puntos de inflexión para resolver ecuaciones diferenciales. Y pues recordemos que la tangente se va a utilizar para aproximar la curva en punto dado para encontrar la ecuación de la recta tangente. Ahora vamos a ver la relación entre la cuadratura y la integral. La relación entre la cuadratura y la integral es, bueno, se generaliza la cuadratura, ya que la cuadratura es el proceso de encontrar el área bajo la curva, como lo vemos aquí. Mientras que la integral es el proceso de encontrar el área bajo la curva y también el volumen bajo una superficie. La cuadratura se puede hacer utilizando un método de exhaustión, que es un método geométrico para el área bajo la curva. El método de exhaustión consiste en dividir la curva en un infinito de rectángulos y luego sumar el área de los rectángulos. Como vemos acá, podemos ver que está el área bajo la curva. Esta área la dividimos en pequeñas secciones y encontramos las áreas. Después de encontrar las áreas de todos estos, podemos sumar las áreas y ya encontraríamos el área bajo la curva. ¿Cómo se aplican los negocios internacionales? Para explicar cómo se aplican los negocios internacionales, puse este ejemplo. ¿Ok? Entonces, supongamos que un mercado internacional
la demanda de productos depende del precio, que es P, según la función de la demanda, P. Esto representa una cantidad de bienes que los consumidores demandan a un precio, que es P, como dije antes. En este caso, el ingreso total R que obtendrías de las empresas al vender el bien diferentes precios puede calcular integrando la función de la demanda en un intervalo de precios. Recordemos que la función de la demanda es de P, que va a ser igual a A menos B por P, donde A y B son constantes que dependen de las características del mercado y P, recordemos que es el precio del producto. Cuando hablamos de las características del mercado, hablamos de la flexibilidad del mercado, la demanda, también se puede hablar de los precios mínimos, los precios máximos y esto, ¿vale? En este caso puse los mismos valores. Para A va a ser 150, para B va a seguir siendo 3 y tenemos el precio máximo que es 170 y el precio mínimo que es 80. Entonces vamos a empezar. Acá sería la función, este sería el precio máximo y este sería el mínimo. Y pues iríamos así. Entonces primero tendríamos que completar esta parte de acá, ¿verdad? Entonces va a ser 150, entonces tendríamos que encontrar la integral de 150 menos 3p de p. Aquí este pasa a ser 3p al cuadrado. Este es un 3p al cuadrado. Y seguiríamos buscando la integral a este lado, de esta parte de acá. En este caso, tendríamos que ver la integral de 150 y de 3p al cuadrado aparte. Entonces, la integral de 150p sería 75p al cuadrado. Y la integral de 3p al cuadrado sería p al cubo. ¿Listo? Teniendo esta información, pues seguiríamos acá. Entonces, ya tendríamos solo que calcular cuánto sería P cuando es 170 y cómo sería P cuando es para 80. Entonces, hacemos todo el cálculo y como vemos, pues nos daría que sería un negativo. Ambos valores al final serían negativos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a pesar de que el precio sea 170 o 180, siempre nos daría ingresos negativos. ¿Listo? Al final tendríamos que reemplazar todos los valores en la ecuación de la integral para saber cuánto sería el ingreso total si tenemos ese precio máximo y ese mínimo. Si vemos con este precio máximo y este mínimo, en realidad no sería una empresa factible, ya que estaríamos perdiendo dinero y los valores pues serían así, negativos. Pues espero les haya gustado el video. Gracias por ver.